La gran historia de Alain, una persona que sufrió, pero hay que aprender a reírse de nosotros mismos, de nuestra gran historia, por buena o mala que sea. No siempre hay que ser perfectos. ¿Cómo le podemos hacer? Café con Mariloli. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Dónde naciste, Alain? Yo en el sur de Francia. ¿Y después a dónde te fuiste a vivir? ¿Siempre ahí hasta que cuántos años? Ay, a ver, nací en el sur de Francia, luego por cosas del trabajo de mis padres fuimos, pero en el suroeste de Francia siempre. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era maestro, mi padre fue maestro de escuela muy pronto, muy joven, en los años 50. Se fue al desierto de Libia a ser maestro ahí. Eran dos maestros en una área que debe de ser grande como, no sé, como, enorme. Había muy pocos, pero luego lo que más influenció fue que tanto mi padre como mi madre se dedicaron al paracaidismo. Mi padre era, tenía una escuela de paracaidismo civil para entrenar a la gente a este deporte que era muy nuevo en aquella época, y mi madre también se metió y... ¿Tu mamá también le entraba? Sí. ¡Guau, qué aventada! Sí, era una mujer muy especial, una artista. Y entonces, pues eso es lo que más marcó mi infancia, porque yo me pasé toda la infancia en, ¿cómo te diría?, en aeródromos, ¿no? Como se dice aquí, como en terrenos de aviación. Sí, sí, sí. Viendo, a ver, los aviones que en aquella época subían muy lentamente. Mis padres se tiraban de un avión que era un biplano de tela, era bastante heroico el asunto. Entonces subían muy lentamente y yo y mi hermana y mi hermano nos quedábamos ahí a verlos caer, a correr donde llegaban con el paracaídas. Eso fue mi infancia, esto y las montañas, porque yo soy realmente de la frontera mismo entre Francia y España, donde hay nieve en invierno, donde son montañas altas, ríos, pastos, ovejas, vacas. ¿Y cuál escenario te gustaba más? Cualquiera de los dos para mí era pura aventura. ¿Qué te decía la naturaleza? La naturaleza que me decía mucho, que luego yo me hice campesino, de hecho, pero la naturaleza, cuando uno es pequeño, todo parece mucho más grande de lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que ya la naturaleza desde muy pequeño me hablaba de otra dimensión. Como yo mis abuelos vivían en un valle donde hacía mucho frío, donde el centro era la chimenea. En la finca, en la casa de mis abuelos había un manantial, como en todas las casas de los Pirineos, ¿no? Es muy común. Un manantial, mi abuela lavaba la ropa se llama un tos, en un abrevadero de piedra. Ella lavaba la ropa ahí con el agua fría en invierno, a pleno sol en verano, un tipo de vida muy arcaico. El frigorífico era una caja de cemento metida dentro del abrevadero. Esto era el frigorífico. Ve nada más. Bueno, unas condiciones de vida muy arcaicas, pero cuando uno es niño es pura aventura. Sí, de niño no criticas tanto, no te pones a pensar tanto. Bueno, no había otra cosa. El papel higiénico era papel de periódico. Y vivían muy aislados, la nieve. La nieve me impactó mucho, eso de... Mi abuelo cazaba osos. ¡Ay, Dios! Yo tengo fotos de mi abuelo con la escopeta cazando osos. Mis otros abuelos, mis abuelos paternos, habían emigrado a Senegal. Entonces tengo fotos de mis abuelos paternos cazando, gacelas, cebras, animales de Senegal de aquellos años. Y mi otro abuelo cazaba osos. ¿Y tú? Yo no cazaba nada. No me dio para cazar mucho, la verdad me fui por otra rama, pero no puedo negar que esta infancia en las montañas, con esas condiciones de vida,
abuelos, ¿cómo se llaman los topos? Topos, ¿no? Los animales que van por la tierra y luego... Entonces mis abuelos tenían un huerto. Entonces mi abuelo y mi abuela también con la escopeta, yo recuerdo mi abuela con la escopeta esperando a que sople el topo. Y cuando soplaba, ¿no? Que empujan la tierra con el hocico, pues, ¡pumba! Y de pronto había una detonación de estas grandísimas, con las montañas así altas, todo retumbaba. Y era la abuela que le había dado un topo. ¡Ay, la abuela, de veras! La abuela. Bueno, si te cuento toda la historia... Esa abuela, bueno, eso hay que leer los libros, pero bueno, mis abuelos eran así, tanto por un lado como por el otro, ¿no? Entonces, claro, cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, esto impacta. Entonces yo tenía mis abuelos que cazaban los osos, así, luego iba con mis padres que saltaban en paracaídas. Bueno, como un mundo ya... Yo estaba predestinado, yo creo, con esta infancia a ser raro. ¿Qué es raro? Bueno, de no encajar mucho en la sociedad formal, de hacer un trabajo formal. O sea, yo, por ejemplo, yo ahora mismo tengo 62 años. Yo trabajo desde los 17. Nunca tuve un sueldo fijo. ¿En qué trabajaste primero a los 17? A los 17 me fugué. Fugué del internado donde... Sí, o sea, es que mi vida... te va a hacer decir que Dios, hay Dios muchas veces. Hay Dios, muy bien. ¿A dónde fuiste a los 17? Me escapé porque mi sueño era ser pastor. Ajá. Yo quería huir con las cabras, con las vacas, o sea, yo nací en el 59, entonces me escapé en el 77 y entre medias había pasado muchas cosas en Francia y entre otras el movimiento hippie. Mayo 68, que en París fue muy fuerte, bueno, aquí en México también. Aquí en México, claro. Fue sangrante. En octubre. Entonces, este movimiento social de mayo 68, y del fenómeno hippie, los años 60, todo esto en Francia dejó mucho legado cultural y mucho legado con hambre de otro tipo de vida. Y eso es lo que yo decidí hacer, otra vida. Así que me escapé del internado. Fue un festival, porque la policía me persiguió, o sea, yo no era menor. Y me escapé con dos amigas mías que también eran menores, así que nos persiguió la policía por toda Francia. No nos encontró. ¿En dónde te escondiste? Ay, ¿cuánto tiempo tenemos? Para poder aprender, ¿y por qué tus terapias? ¿Y por qué tus libros? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues estábamos los tres fugados, niños, y cada mañana pues habíamos dormido en una casa en construcción, en un gallinero, teníamos dinero para una noche de hotel. Yo creo que la primera noche dormimos en un hotel, hacía mucho frío, era febrero del 77. Yo creo que la primera noche dormimos en un hotel. Luego ya, pues ya no. Casas abandonadas, cabañas, gallineros abandonados, lo que encontrábamos. ¿Y tus papás? Pues buscándome. Bueno, es que hay que decir que en aquella época solo me quedaba mi padre, ya. Ahí sí que vas a decir, ay Dios. Mi madre murió asesinada cuando yo tenía 7 años. Uy, qué fuerte. Sí, ahora ya no dices ay Dios, ya no te queda. No. Ya no te queda. Mi madre fue de las primeras víctimas de lo que ahora se llama tanto la violencia de género, que en aquella época en Francia no tenía, ni siquiera había datos, ni siquiera había registros oficiales, pero el drama era el mismo. ¿Por qué la mataron? Con la diferencia que ahora hay como apoyo psicológico. Sí. Al menos en Europa hay algún tipo de apoyo psicológico, tanto a los que se quedan vivos como a los hijos. Y en aquella época no existía. O sea, mi padre se quedó viudo con 3 niños pequeños sin saber qué hacer. Los niños no vimos un psicólogo en la vida. Toda la familia se queda traumatizada. En fin, es una cosa gorda. ¿Pero por qué mataron a tu mamá? Bueno, eso es delicado, pero no sé si desvelar tanta intimidad ahí. No te preocupes. ¿Tu papá qué hizo al afrontar eso? Lo que ¿Con pudo. 3 hijos? Lo que pudo.
Y claro que fue traumatizante, su manera de enfrentar al asunto fue... A mí me dio 24 horas para llorar. ¿Tú eres el más grande? No, soy el más pequeño. Peor para los demás. Yo fui el que menos sufrí de alguna forma, porque mi hermana, mi hermano me protegían, pero nos quedamos con un padre muy duro, traumatizado, que no sabía qué hacer con nosotros, no nos conocía, él se dedicaba al paracaidismo. Sí, claro. Entonces, ¿Y era poco tiempo de convivencia con ustedes? Poco tiempo de convivencia, y en el libro de Vida de Clown escribí que los límites de mi territorio eran los brazos de mi madre, yo no tenía otro territorio. Así que así se quedó la situación, y eso explica por qué yo de adolescente ya entré en la adolescencia con mucho movimiento, con mucha exigencia con la vida, porque vi morir a mi madre, pero luego vi morir a su propia madre. La madre, o sea, yo cuando llegué a la adolescencia ya había perdido varias personas de forma muy trágica. Mi abuela materna, la madre de mi madre, encontró no una bomba, pero una granada de mano de la Segunda Guerra Mundial, que estaba escondida dentro de su casa, de hecho. Y la manipuló y explotó. Y así murió mi abuela. Y a mí me tocó estar en el hospital cuando llegó la ambulancia, con ella dentro, y con mi abuelo que estaba con ella, y él estaba lleno de metrallas, pero no estaba muerto. Ella estaba, bueno, estaba en pésimo estado, no sobrevivió. Le explotó la granada en la mano. Sí. Y eso fue también una forma de morir violenta, repentina, traumatizante para todo el mundo. Y esto yo tenía pues unos 12 años. Así que ¿Cómo ya... saliste adelante? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ahora sí, ¡ay, Dios! Salí adelante porque yo creo que antes de vivir tantos traumas yo había sido muy querido por mi madre. Así que ya tenía por dentro como un depósito muy grande de amor. Ya. Lo cual me ayudó. Lo cual no impidió que luego tuve que hacer 40.000 terapias, pero a lo menos salí adelante. Yo creo que también por pura rabia, por pura rebeldía con la vida. Yo creo que agarré a la vida, le apreté fuerte donde hay que apretar, le dije, ahora yo quiero vivir. Porque, bueno, allá en México se sabe mucho de esto, ¿no? Están los que se mueren y están los que se quedan, y los que se quedan muchas veces se quedan sin recursos, no solamente económicos, sobre todo sin recursos psicológicos para afrontar una orfandad, una viudez, hechos traumáticos. ¿Todo esto fue en Francia? Pasan muchas cosas en Francia. Uy, sí, mucho que decir. Bueno, de a mí me Francia. pasaron muchas cosas. No es que pasan tantos como otros países, pero yo, por ejemplo, que después siendo terapeuta he ido a Estados Unidos a trabajar también, y en Estados Unidos parece que todo va bien por fuera y todo se cuece por dentro. Exactamente, la olla por dentro. La trastienda es terrible. En Alemania también. Vamos a platicar después de la pausa, porque pues al final saliste adelante de alguna manera. Clown especial y la tragicomedia del ser, cómo eres y hacia dónde vas. Pausa, regresamos. Quedé muy consternada con esta primera parte, Alain, pero ¿por qué? Clown esencial, ya me corregiste, no especial. Bueno, también es especial, tu historia es muy especial. ¿Cómo saliste adelante y cómo llegaste a un momento en el que dijiste, pues sí, las terapias? Me dices que tuviste un papá muy fuerte, muy duro. Sí. Y pues claro, imagínate enfrentar lo que había sucedido con tu mamá y de repente dice, ¿y yo qué hago con 3? Sí. Papás de esa época todavía más complicados, no fueran los de hoy porque hacen papá y mamá, ¿no? Bueno, los papás suelen ser difíciles. Difíciles, pero ¿cómo buscaste ayuda? ¿Cómo se te da la ayuda? Y sobre todo, pues para llegar a un momento tan esencial en tu vida. Pues bueno, también es larga historia, pero vamos a ver, yo primero pues fue así pastor de cabras y de ovejas 10 años, pero también la vida de la montaña era muy dura, entonces tuve que salir de ahí, y yo la verdad como que el malestar interno mío que yo había intentado apagar o
o despistar yéndome a la montaña con las ovejas, me alcanzó de nuevo. Así que tuve que bajar de la montaña y yo tenía otro sueño que era ser payaso. ¿Payaso? Sí, ¿Por porque qué mi payaso? madre pintaba payasos. Mi ¿por madre alguna era, razón? además de paracaidista, y además de ser madre y además de ser, tenía otra profesión, era artista y pintaba payasos. Y yo creo que esto se me quedó como que, como una idea, no de vengarla, pero de mantener su imagen viva. Me quería ser payaso, así que ahí es cuando cambié de país y me fui a España para ser payaso. Y desarrollé toda mi carrera de payaso en España. Y ahí llegué a la terapia porque yo estaba mal, psicológicamente Pues, yo estaba ¿cómo mal, no? necesitaba ayuda y entonces ahí por cosas de la vida conocí a una maestra de clown, que es la palabra más europea para payaso, que unía la terapia gestal y el payaso. Entonces yo fui a París a formarme con ella. Y esto fue como descubrir, esto es lo que yo quiero hacer, unir la terapia y el clown. Y en mi camino terapéutico personal como paciente, conocí a Claudio Naranjo, que es un psiquiatra chileno, que se convirtió en mi maestro, yo soy su discípulo, y él es un maestro de la meditación, de la terapia gestal y de un mapa de autoconocimiento que se llama el enagrama, que también aquí en México se trabaja. Entonces, todo se fue uniendo. Yo me dediqué a ser payaso profesional durante 23 años. Ahí fui payaso profesional, monté espectáculos, dirigía espectáculos de clown, actuaba mis propios... Los payasos. A mí me caen muy bien los payasos. Hay personas a las que les da miedo. Bueno, es muy entendible también, porque cuando uno es pequeño y que ve esos payasos con unos maquillajes tan grotescos, que tienen su origen en una función precisa. Los payasos crecieron mucho con el circo americano. El circo americano eran circos muy grandes y los payasos se tenían que maquillar muchísimo para poder ser vistos desde tan lejos. Lo que pasa es que se han guardado estos maquillajes tan exagerados para audiencias mucho más pequeñas. Cuando uno es pequeño y ve esos payasos que además antiguamente se pegaban, hacían volteretas, bueno, Sí. se pegaban, eran violentos. Sí, sí, sí. Cuando uno es un niño y ve esos payasos con esos maquillajes y que se pegan y luego quieren que yo vaya a la pista con ellos, No, claro. no. Pero eso es una señal de ser sano. Tener miedo de algunos payasos quiere decir que el niño es sano. La verdad, muchas veces decimos a los niños no tengas miedo del payaso, pero desde la racionalidad adulta. A mí se me hace legítimo que algunos payasos tengan miedo de algunos payasos, algunos niños tengan miedo de algunos payasos. La primera terapia que tomaste, ¿qué tan bien te funcionó? La primera terapia, uy, me tengo que acordar porque yo llevo muchos años en terapia. La primera terapia, bueno, bueno, yo hice muchas cosas, la verdad. De hecho, de las primeras terapias que hice yo, eran chamanes hopis vuestros que venían a España y hacíamos ceremonias de peyote. ¡Ay, Dios! Sí, ¡ay, ¿Y Dios! luego? Es que te digo que con mi ¡Y ay, historia... Dios! ¿Verdad? ¿Cómo se llama el programa? ¡Ay, Dios! Pues igual lo puedes rebautizar, ¡ay, Dios! Ándale, sí. Exacto. Pero luego, sobre todo, mi camino terapéutico empezó con Claudio Naranjo, con el mapa del enagrama, con la terapia gestal, con la meditación, con unos trabajos muy potentes sobre los padres. Hay unos trabajos que se hacen que se llaman reparentalización, que es enfocado a la relación con los padres. Esto me ayudó mucho. Y todo lo que tenías adentro, tan doloroso, tan fuerte, ¿cómo lo sacaste? ¿Con pues llanto, mucho, hablando? Bueno, yo grité, pataleé, lloré, lo que tuve que llorar, pero el arte me ayudó mucho y por eso me convertí en artista. El arte permite convertir los demonios internos, secretos, vergonzosos, en algo visible, en algo que crea un puente con el mundo. Uno pasa de ser alguien raro a ser un artista.
Y este puente con el mundo, la verdad, me ayudó muchísimo. Yo dediqué muchos años de mi vida a hacer reír el público y yo era un buen payaso, pero cada vez que el público se reía, yo creo que mi niño interior también se aliviaba de su propio dolor. Me sanó muchísimo ser un artista y más poder hacer reír el público cuando yo por dentro tenía tantas razones para llorar. Hombre, claro. Pero eso no solo hizo bien al público, me hizo bien a mí. Yo creo que hacía reír al público también por necesidad propia mía de reír. ¿Y qué haces en Puebla? Qué buena pregunta. Pues vengo a Puebla desde hace 15 años, 2 veces al año, a trabajar en esta escuela donde estamos ahora, en el CAE, Conciencia y Artes Escénicas, que ahora llamo Escuela Internacional de Arte Terapia, porque la verdad que ahora somos una escuela internacional, y vengo aquí invitado por la escuela, por Guadalupe Maurer, a hacer lo que yo sé hacer, que es este trabajo de clown esencial, que es acompañar a la gente en un camino que une el trabajo personal, el desarrollo personal y las técnicas de clown, entendidas como técnicas escénicas y como también técnicas tradicionales del clown, aunque bastante alejadas de los payasos que podemos ver en el Zócalo, claro, por ejemplo. Tu mejor forma de plasmar lo que has hecho y cómo te ha impactado la vida a ti mismo es a través de los libros, de la escritura. Y de mi trabajo, yo llevo, o sea, después de ser payaso profesional, me dediqué a acompañar grupos. Ahora se solaparon un poquito las dos épocas, pero llevo, pues no sé, 20 años acompañando grupos sin parar en muchos países, y todo esto es lo que ha ido dibujando el mapa del clown esencial. ¿Hacia dónde vas con el arte de reírse de sí mismo? A mí no me gusta que se rían de mí. Pero una cosa muy distinta es que se rían de ti, a que tú aprendas a reírte amorosamente de ti misma. ¿Cómo? Viniendo aquí. Debes tener amor, debes tener esa sonrisa. Primero debes de tener amor para ti misma. Ya. Y eso es parte de nuestro trabajo aquí, y era parte del trabajo de Claudio Naranjo, como desarrollar la compasión con uno mismo. Tenemos derecho a ser torpes, cansados, a no saber hacer las cosas, a necesitar ayuda, a sentirnos pequeños en un mundo muy grande. Le tenemos derecho. Lo que pasa es que esos son aspectos del ser que solemos esconder porque socialmente no son bien vistos. Aquí lo que hace uno, yo digo que clown esencial es el dulce descanso de pertenecer al mundo sin tener que mentirle. Es decir, cómo poder mostrar nuestras sombras al mundo y seguir perteneciendo al mundo. Aquí parte de nuestro trabajo es celebrar nuestra rabia, que todo el mundo la tiene. Lo que pasa es que no lo decimos, pero se nos ve a 4 kilómetros. Lo que pasa es que el mundo no lo dice. No, claro que no, es que siempre ante el mundo debemos estar bien. Sí, pero y no eso se es puede. un error. Es un error. Es porque está ligado a la pertenencia al mundo. Pensamos que para ser queridos por el mundo tenemos que ser perfectos. Y es un error muy legítimo, pero sufrimos mucho de tener que esconder nuestra rabia, nuestra confusión, nuestro cansancio, a veces nuestra amorosidad. A veces somos mucho menos amorosos de lo que somos por dentro. Yo digo que es mucho más fácil amar a las personas que no amarlas. Es mucho más desgaste energético no amar que amar. Claro. Entonces, lo que hacemos aquí, lo que hago yo en mi trabajo es unir esos conceptos con conceptos terapéuticos de la terapia gestal, de las constelaciones familiares, de la pertenencia al mundo, de la sanación de nuestra relación con nuestros padres, con las técnicas escénicas de construcción de nuestro clown propio a través del humor. Pero el humor es muy delicado porque justamente en la infancia nos hicieron mucho daño porque muchas veces figuras de autoridad se burlaron de nosotros. Sí. ¿Cómo conseguimos tu vida? ¿Cómo conseguimos el podernos ayudar con tus libros? Bueno, pues aquí en Puebla, en Profética, en la librería Profética están a la venta, y si no, se pueden pedir por... no lo sé, la verdad, no lo sé, por los circuitos... Pero en Puebla tenemos al alcance tu vida. En Puebla, en Profética, además presenté Vida de Clown hace como
15 días o 3 semanas ahí. El primer libro, El clown esencial, lo presenté hace 2 años o 3 antes de la pandemia. Y bueno, cada año, cada viaje doy una charla en Profética o presento ¿Regresas algún en libro. noviembre? Regreso en octubre. En octubre echaremos otra plática. Me encantó. Perfecto. Muchas gracias, Alain. A ustedes. Hasta la próxima en Un Café con Mariloli.